gracias por acompañarnos hoy en un día muy especial. Hoy celebramos el Día del Padre y damos gracias a Dios por la hermosa bendición y la oportunidad de poder recibir la asignación del Señor de levantar a generaciones. Y gracias a Dios por todo el cuidado y la manera tan detallada en que Él como buen Padre sostiene nuestras vidas y nos da fuerza para esta tarea tan especial que nace en el corazón de Dios. Así que a nuestros amados padres que hoy día nos sintonizan, un abrazo fraternal y que el Señor les bendiga abundantemente. Pensar en un tema dentro del contexto de este día y de la celebración durante el mes de junio, que la última semana con mayor intensidad y fuerza se celebra la Semana de la Familia y se llenan de actividades y de conferencias y de desafíos. Creo que es oportuno que nosotros podamos acercarnos a la Biblia y hacernos una pregunta muy especial. Pensemos hoy cómo es Dios en la figura de Padre, cómo se presenta en las Escrituras Dios acercándose a nosotros y evidenciando cualidades muy específicas y muy particulares tocante a la paternidad. Y que este día podamos ser desafiados y ser animados a ir a la fuente, a ir a la palabra, a ir al corazón de Dios y decirle: Señor, ayúdame, porque quiero hacerlo bien, bien para ti. Cuando pensamos en la figura de Dios como Padre, podemos hablar desde las funciones de Dios supliendo las necesidades del ser humano y entender cuál es el carácter de Dios y lo que emana desde su corazón y cómo la idea de Dios como Padre puede afectar todas las áreas de nuestra vida. Jesús nos da una pista muy clara y muy evidente de cuál es la condición y la actitud de Dios al referirse a Él en aquel pasaje tan especial en que enseña a los suyos cómo debemos acercarnos a Dios en oración. Y la expresión que encontramos en el Evangelio, Mateo 6, verso 9, es Jesús haciendo una descripción de Dios usando dos palabras. Recuerdan el pasaje: cuando ustedes oren, digan lo siguiente: Padre nuestro que estás en el cielo. Esta idea nos da una claridad de cuál es el concepto de Dios como Padre y también nos da tranquilidad para entender algo. Dios es una persona, Dios no es una fuerza, Dios no es una energía sin personalidad. Y como Él es una persona, podemos tener comunión personal con Él. Esa es la buena noticia. Pero la mala noticia es que en ocasiones cuando usamos la palabra Padre, la palabra puede encerrar toda una serie de memorias dolorosas y en vez de convertirse en una palabra buena, puede representar un término triste para unos y en ocasiones inclusive puede producirles dolor cuando hay memorias de relaciones no saludables, no sanas entre padres e hijos. Cuando se usa la palabra padre, en ocasiones se revuelven sentimientos y posiblemente este día traiga algunos sinsabores o algunos malestares, pero el propósito de esta mañana y de compartir este pasaje es que nosotros podamos aprender a conocer a Dios como Padre bueno, como un Padre celestial que cuida, que guarda, que está interesado en nosotros como sus hijos y permitir que su toque sanador sea sobre
nuestras vidas. Jesús usa la expresión en la invitación a la forma en que debíamos orar y dirán: Padre nuestro que estás en los cielos. Van a orar a un Padre que está en los cielos. Es un Padre que no es terrenal, como los que ustedes conocen. Es un Padre que está en todos lados. Él es omnipresente. Es un Padre que tiene cualidades absolutas, pero lo más importante es que es un Padre bueno y es un Padre perfecto. Miraremos en este día 4 ideas erróneas acerca del concepto o la imagen de Dios, y luego hablaremos de 2 atributos que pueden hoy darnos mayor claridad acerca del tipo de Padre que es Dios. Hay 4 ideas que por lo general las personas están ahí trayendo a su mente, a su vivencia y a su corazón, y que han definido la manera en que ellos conciben a Dios. La primera de ellas es creer que Dios es un Dios irracional. Y la razón por la cual se considera a Dios de esta manera es que tienen una idea que Dios es un ser fuerte, grande, que exige demandas irracionales sobre las personas. Piensan que Dios lo que quiere es hacernos la vida difícil, con un listado grandísimo de reglas, regulaciones, restricciones. Se piensa que Dios quiere robarnos el gozo, el disfrute o la felicidad. Y obviamente, si alguien piensa acerca de Dios de esta manera, lo más probable es que no querramos conocer a un Dios así. Hay una segunda idea errónea, es cuando se piensa no solamente que Dios es un ser irracional, sino que es alguien no confiable. La razón cuando se piensa que Dios es un ser no confiable está conectado a momentos de dolor. Cuando una persona ha sido herida, cuando una persona ha sido decepcionada de alguna manera, la respuesta humanamente común es retirarle la confianza a esa persona que ha herido. Y sucede que cuando se experimenta dolor en este lado de la tierra, extendemos esa retirada de confianza también hacia Dios, culpándolo a Él. Así que cuando pensamos en Dios de esta manera, como alguien no confiable, estamos inclusive preguntándonos: Señor, ¿por qué estás permitiendo esto en mi vida? ¿Por qué has permitido tanto dolor? Y cuando una persona herida experimenta dolor, alberga resentimiento en su corazón, no solamente hacia la persona que le ofendió, no solamente hacia la persona que le produjo la herida, sino también que extiende ese resentimiento hacia Dios. ¿Por qué me ha pasado esto? Si este es el tipo de Dios que permite que sucedan cosas malas en mi vida, la verdad es que no quiero tener ningún tipo de relación contigo, y mucho menos como mi Padre. Triste esta posición. La tercera idea incorrecta que hay acerca de Dios es cuando se piensa que Dios no está interesado en nosotros o en nuestras necesidades. Se piensa o se cree que ciertamente Dios existe, pero realmente yo no le importo mucho. Dios está muy ocupado para poder mirarme a mí y atenderme. ¿Cómo será posible que Él tenga cuidado de mi vida? Él está mirando temas mayores. Yo soy un tema menor y no creo que Él se interese en lo mío. No creo que Dios se interese en mi trabajo. No creo que Dios se interese en mis hijos. No creo que Dios se interese en mi familia, en mi carrera, en mis estudios. Él es un ser
lejano y despreocupado. Y hay una cuarta idea errónea acerca de Dios, y es creer que Dios es un ser imposible de agradar. No importa cuánto nos esforcemos, nunca vamos a agradar a Dios. No importa cuán difícil trabaje, nunca será suficiente delante de sus ojos. Si me esfuerzo por una nota, Él me pide una mayor. Si hago un trabajo, Él me exige algo por encima de lo que yo he realizado. Nunca logro agradarle o nunca puedo dar la medida que reciba su aprobación. Ahora, ¿de dónde vendrán esta y las demás ideas erróneas? Posiblemente de nuestras relaciones a nivel familia, posiblemente venga de nuestras relaciones con nuestros padres. Si alguien es criado por padres imposibles de agradar, inflexibles en muchas situaciones, es posible que se piense que Dios también es así. Si creces o si se crece con padres que son distantes, poco afectivos, poco expresivos o presentes en la realidad del individuo, se puede pensar que también Dios será de la misma forma. Y aquello que vemos en nuestros modelos terrenales, posiblemente lo traslademos a la idea de Dios. Por eso, frente a estas 4 ideas erróneas, hoy te hago una invitación. Te invito a que tomes cada una de ellas o la que esté en tu mente y que te haya detenido de acercarte y conocer a Dios y tener una relación personal con Dios como tu Padre. Te invito a que esas ideas las guardes, ponlas a un lado, llévalas a un armario, escóndelas por un momento y juntos miremos en este día, en la palabra del Señor, lo que Dios dice acerca de Él mismo. La Biblia nos enseña que cuando nosotros conocemos la verdad nos va a dar libertad. Y por eso es importante tener la imagen correcta acerca de Dios desde la palabra, desde el manual de vida, desde la forma en que Dios mismo se presenta y nos habla acerca de sus atributos, y no estemos recibiendo imágenes distorsionadas que pueden venir inclusive de sistemas religiosos, pueden venir de los medios de comunicación social o pueden venir directamente de las experiencias que hemos tenido nosotros en el trato familiar y los modelos terrenales que tenemos a mano. Por eso la Biblia misma nos habla acerca de cómo es Dios y qué clase de Padre es Dios. Miraremos 2 atributos. Y el primero de ellos nos habla acerca de que Dios es un Padre que cuida. Sus cualidades: Dios compasivo, Padre amoroso, que tiene cuidado de cada uno de nosotros. La Biblia nos habla que su amor es incondicional y nos ama más de lo que nosotros podemos comprender o creer. De hecho, nos ama más de la capacidad que nuestros propios cerebros tienen para procesar todo el amor de Dios a nuestras vidas. Porque la compasión, el amor, es el atributo número 1 de Dios y la Biblia así lo establece. Salmo 103, verso 13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Dios de los que le temen. Hay un pasaje en el libro de Marcos, capítulo 4, verso 39, donde los discípulos, luego de una jornada larga de trabajo con Jesús atendiendo a la gente, llega la noche y Jesús les invita a pasar en bote al otro lado, a la otra orilla. Así que
debían atravesar el lago. Suben los discípulos, Jesús cansado de la jornada, se duerme en la dirección opuesta donde estaban los discípulos en el bote y de pronto cae una gran tormenta en medio del lago. Las olas empiezan a levantarse, el agua empieza a entrar dentro del bote y el movimiento era tan fuerte y el bote se movía de manera muy fuerte y empezaban a creer y a sentir que ellos iban a naufragar. Mientras todo esto sucedía, Jesús estaba dormido en el extremo del bote sin conocer o entender lo que estaba sucediendo. Así que los discípulos despiertan a Jesús, muy asustados, lo sacuden y le hacen una pregunta que creo que es una pregunta muy importante que nosotros podemos también hacernos en este día frente a la idea de entender y conocer a Dios como nuestro Padre. La pregunta fue, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Me imagino que fue un grito de angustia. No se registra quién fue el líder haciendo esta pregunta, pero era el sentir de todos en medio del bote. ¿No tienes cuidado que perecemos? Y esta es una de las preguntas más importantes que tiene que ver con la existencialidad del ser humano. ¿Acaso Dios tendrá cuidado de mis problemas en términos relacionales? Uno pregunta antes de otorgarle confianza a alguna persona si esa persona realmente está interesada en nuestro beneficio, realmente o genuinamente está interesada en ayudarnos y por lo tanto podemos confiar plenamente en ellos. Esta pregunta fue la que le hicieron a Jesús en medio de la barca y es importante entender que a menos que no resolvamos esta pregunta, ¿tiene Dios cuidado de mis problemas? No le podremos conocer porque no querríamos conocer a alguien que no se interese por nosotros, que no se interese por ti. Y no hablamos de una posición egoísta como tal, sino hablamos de la necesidad humana más profunda que puede tener una persona de saber que Dios es totalmente confiable y por lo tanto podemos depositar todas nuestras cargas en Él. Si yo les pregunto en este día, ¿Dios tiene cuidado o tendrá Dios cuidado de los detalles de nuestra vida? La respuesta absoluta es sí. Lo dice en muchas partes de las Escrituras y una de ellas es en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Dice así, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Me gusta esta declaración. Dice, y le invito a que pueda ahí hacer una marca en su Biblia, en este pasaje, dice, echen toda vuestra ansiedad. Esto significa toda clase de ansiedad que usted pueda tener. Llámese financiera, física, social, espiritual, mental, relacional. ¿Por qué? Esta es la razón por qué podemos echar todo aquello que crea o genera en nosotros algún tipo de inquietud, de incertidumbre. La razón la da la Biblia y dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que Dios estará interesado en los pagos de mi casa? Sí. ¿Estará interesado en que mis hijos puedan necesitar algún tipo de trabajo dental? Sí. ¿Estará interesado en cómo es el desempeño escolar de nuestros hijos? Sí. ¿Estará interesado Dios
si el joven o la joven entablan una relación sentimental, amorosa, sí, está Dios interesado en saber y cuidar en nuestros estados de ánimo, sí. ¿Está Dios interesado en saber sobre nuestras inversiones financieras? Sí. ¿Está Dios interesado en nuestros sueños, anhelos y deseos muy profundos del corazón? Sí. ¿Estará Dios interesado si logro mis metas o si fracaso en el intento? Dios está interesado porque Dios es un Padre que cuida, un Padre cuidadoso. Es un Padre celestial que cuida todos los detalles de la vida de sus hijos. Y de hecho, Él conoce cada detalle de nuestra vida. La Biblia dice que inclusive Él conoce cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. Libro de Mateo, capítulo 10, verso 30. Dice así, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Él sabe cuántos cabellos tienes. Están enumerados, Él los tiene contados. Para algunos es, por decir algo, no es muy difícil contarle los cabellos de la cabeza, ya quedan pocos, pero el detalle es que Dios sí sabe. Dios sabe inclusive cuál es el color original de tu cabello, si ha pasado por algún tipo de proceso químico. Dios sabe. Y también el peluquero lo conoce también. Pero quiero decirte que en estos detalles de entender a un Dios que nos cuida, nos invita a no tener afán, a no afanarnos. En otro pasaje habla por lo que vamos a comer o lo que vamos a vestir. La razón, ¿cuál es? Jesús dijo, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tienes necesidad. No te preocupes, Él conoce los detalles de tu vida. ¿Acaso los padres a nivel terrenal nos sentiríamos contentos si nuestros hijos se sintieran ansiosos o preocupados por cuál sería la siguiente comida del día? Si nos manifiestan su ansiedad al pensar en si tendrán la ropa, los libros necesarios para colegio, creo que la idea, cuando la pensamos, uno dice como que no. Nosotros estamos llamados a decirles a ellos tranquilos, que eso es asunto de nosotros. Los padres vamos a resolver, los padres vamos a dar la cara por ustedes. Ese es nuestro trabajo, es nuestro rol, es nuestro papel, cuidar a nuestros hijos, cuidar y velar por sus necesidades de manera integral. Pensar en que ellos se encuentren preocupados o afanados por alguna necesidad particular, esto hablaría acerca de nosotros o nos golpearía a nosotros. De la misma forma, Dios está hablando acerca de cuál es su corazón. Jesús dijo, ustedes no se afanen porque su Padre Celestial sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad. Pero aquí la duda, aquí la preocupación, aquí el afán es el elemento que nos puede llamar la atención en el día de hoy, porque posiblemente esta pueda ser una señal o una advertencia que estamos empezando a dudar del amor de Dios, del cuidado de Dios. Y esto sí es algo preocupante, porque cuando empezamos a dudar del amor, dudar del cuidado de Dios, quitamos nuestra mirada de Él y empezamos nosotros a creer que debemos resolver por nuestra propia cuenta y empezamos a separar nuestra vida, a quitarle la confianza a Dios y pretender que como Él no tiene cuidado de nosotros, nosotros daremos la cara por nosotros y por los nuestros. La Biblia nos llama a descansar en el Señor, la Biblia nos llama a creer lo que Dios puede hacer,
puede hacer en nuestras vidas. En una ocasión, una persona en medio de un gran cuadro de ansiedad y de estrés por situaciones, se autoflagelaba pensando que él no amaba tanto a Dios y por lo tanto las cosas no estaban sucediendo. Pero en el fondo era algo contrario. Esta persona no estaba comprendiendo a cabalidad todo el amor que Dios tenía hacia él, tenía hacia su vida. Y esta era la razón del por qué se encontraba afanado, se encontraba estresado, se encontraba en ansiedad. Necesitamos, cada uno de nosotros, comprender e entender que Dios es un Dios que tiene cuidado de sus hijos. El segundo atributo que la Biblia nos enseña acerca de Dios es que Dios es un Padre consistente. Alguien con quien uno puede saber que se va a mantener tal y como es. Alguien que al pasar el tiempo y las épocas o las edades permanecerá siendo el mismo. Es enteramente consistente, por lo tanto es enteramente confiable. El libro de Santiago, capítulo 1, verso 17, habla acerca de las dádivas de Dios. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La verdad es que a nivel terrenal hay muchas personas, muchos padres que pueden ser impredecibles. Algunos jóvenes pueden decir, no sé qué le pasa a mi papá. Cambia mucho su estado de ánimo, cambia mucho su forma de ser. Un día no habla, pero al día siguiente grita. Un día es policía bueno, al día siguiente es policía malo. Padres inconsistentes producen hijos inseguros. Pero ¿dónde encontramos nosotros seguridad en medio de un mundo inconsistente? Dios es un Padre que permanece fiel, un Padre que se mantiene constante, un Padre que está siempre con nosotros, un Padre que es enteramente confiable. No es un Dios temperamental que tiene un mal día y de pronto hace y reacciona. No. Dios es un Padre enteramente confiable, es un Padre que se convierte en la persona más segura que nosotros podamos tener en medio de un mundo inconsistente. Y esta consistencia de Dios, aquí hay una muy buena noticia, no depende de nuestra consistencia, porque nosotros no somos consistentes. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 13 dice, si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Vivimos en un mundo cambiante, vivimos en un mundo de crisis, vivimos en un mundo inestable, vivimos en un mundo de cambios continuos, vivimos en un mundo de promesas rotas, vivimos en un mundo de gente que está un día a favor y el día siguiente está en contra. No hay nada que pueda permanecer. Y un autor decía, necesitamos las llamadas islas de estabilidad. En otro lenguaje hemos hablado de anclas de seguridad. Necesitamos de ellas en medio de un mundo que cambia. Así es que en nadie podemos confiar, en nadie podemos saber que va a permanecer siendo el mismo, solamente
en aquel que siempre nos ama, en aquel que siempre nos cuida, en aquel que siempre muestra actos de amor, actos de perdón y que derrama su gracia y su favor de manera continua sobre nosotros. Aquel que siempre está dispuesto a ofrecernos su poder, aquel que no cambia, aquel que siempre nos cuida, aquel que siempre es consistente. Y ese es Dios. Un Padre que nos cuida, un Padre que es consistente. Una de las causas de la rebelión y el gran resentimiento en los hijos son las promesas rotas. Usted podrá traer a su memoria cuando alguna promesa no se cumplió, cuando alguna palabra que se dio prometiéndole algo no fue cumplida, las llamadas promesas rotas. Y el sentimiento aparejado, recuerdan, cada evento viene acompañado de una emoción, de un sentimiento, y las promesas rotas vienen acompañadas de gran decepción. La buena noticia es que Dios no falla. La buena noticia es que Dios siempre cumple sus promesas por el tipo de Padre que es Dios. Números capítulo 23, verso 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Este pasaje habla acerca de consistencia, habla acerca de alguien que permanece. La verdad es que aquellos que han crecido con un padre imperfecto deben realizar que les va a costar un poco más comprender la clase de relación cercana con Dios como Padre. Recuerden, trasladamos nuestras experiencias de dolor, nuestras experiencias de decepción que tenemos a nivel terrenal, la trasladamos a Dios y pensamos que también Dios se comportará de la misma forma. Por eso en aquellos casos de personas que vienen de hogares donde los ejemplos han sido un poco difíciles en estos temas, les va a tocar un poco más trabajar para desarrollar la confianza en Dios como Padre. Pero te animo a que pongas a un lado todo aquello que te ha afectado en la imagen que puedas tener de Dios como Padre y puedas hoy decirle, aquí estoy Dios, quiero conocerte como el Padre, el buen Padre que tú eres y que yo necesito. Para aquellos que han crecido con padres que se han esforzado en ser buenos padres y que por causa de su amor expresado han construido una buena base y un buen fundamento en sus vidas. Y esto les ha llevado a una buena imagen con Dios y a tener una muy buena relación con Dios. Te invito a que tomes un par de minutos y des gracias a Dios. Gracias a Dios por la bendición que has tenido al ser levantado y criado en medio de un lugar, de un hogar donde se te ha dado un buen ejemplo. No hablamos de perfección, pero sí hablamos de la posibilidad de poder ver con mayor claridad algunas de las cualidades que hemos hablado en esta mañana. Y en aquellos casos que vienen de hogares, de entornos familiares muy difíciles, donde no solamente sus padres han sido imperfectos, sino que se han producido heridas y hay un recuento, una historia de dolor, lo cual no es justo, porque todo niño está llamado a tener una buena relación con sus padres, con ambos padres. Está llamado a levantarse con la cobertura adecuada, con el cuidado adecuado. Lastimosamente vivimos en un mundo que a veces es injusto. Por eso, sea cual sea tu situación, tu condición, hoy es un día para
atreverte a confiar en Dios como Padre, para creer en Dios como el Padre que nunca has tenido. Y en el caso de los padres, para nosotros mirar el modelo de Dios y convertirnos en los padres que todavía no hemos sido a la manera de Dios. Creo que este sería el mejor regalo, el regalo doble que podamos nosotros encontrar en este día. Y dependiendo de tu situación, dependiendo de tu condición, podrías hacer una oración desde el corazón. Ya si hay decepción en tu corazón, dile: Señor Dios, ayúdame a mirarte como el Dios que nunca decepciona. En los casos donde no hayas conocido a tu padre biológico, puedes decirle: Señor, ayúdame a mirarte a ti como el Dios que me quiere conocer y a quien yo puedo conocer. Si fuiste herido y posiblemente profundamente herido, podrías decirle: ayúdame a mirarte como alguien que me puede proteger. Si fuiste ignorado por tu padre aquí en la tierra, podrías decirle a Dios: ayúdame a comprender que tengo tu total y completa atención. Si tu situación fue que nunca cumpliste las expectativas de tu Padre terrenal, puedes decirle este día a Dios: ayúdame a encontrar en tu gracia libertad de mis expectativas. ¿Sabes? Tenemos la oportunidad, mientras tengamos vida, de sanar nuestro corazón, de volvernos a Dios, de empezar de nuevo, entendiendo que Dios es un Dios de poder, de cuidado, de amor, un Dios de sanidad, un Dios que vela por los suyos. Y qué mejor oportunidad hoy un día donde hacemos memoria y reconocimiento a la figura del Padre, pero este día tan especial para entender un poco más el corazón de Dios como el Padre que Él es y que está interesado en nosotros. Nuestra oración es que Dios bendiga tu vida, bendiga tu familia y que esta nación se pueda levantar, afirmarse sobre los principios eternos de la palabra de Dios, basadas en el carácter de un Dios que permanece fiel, que es todopoderoso y que tiene todo el amor para manifestarlo y mostrarlo a cada corazón. Hoy te decimos que el Señor te bendiga. Dios es bueno, Dios es fiel. Adelante en el Señor. Nos encantaría acompañarle en su crecimiento en la fe, caminando de la mano de Dios. Contáctenos a través de nuestras redes sociales y líneas de oración que aparecen al pie de esta transmisión. Gracias por acompañarnos y que Dios les bendiga.